Soy el pastor Juan José Gil. Si os fijáis en los comentarios, encontraréis que en este momento la cristiandad está realmente fraccionada, dividida entre distintas doctrinas acerca del arrebatamiento, teorías, a veces puras fantasías. Y digo esto porque la solución a toda esta confusión, tiene que venir de la sencillez de las Escrituras. Tenemos que aprender a mirar las cosas casi con la mente de un niño que no se plantea tantas historias, no se plantea tantas versiones, no se deja llevar tan fácilmente fuera del territorio de la palabra de Dios, sino que podemos mirar las cosas tal y como están escritas. Si te fijas, si haces un análisis en las Escrituras que Jesús nos da acerca de su venida, las que dice Pablo, las que dicen los demás apóstoles, como el apóstol Pedro, el apóstol Judas, el apóstol Juan, todas encajan, porque ninguno se plantea ir más allá de lo que está escrito, como Pablo le escribía a Timoteo. No tenemos que ir más allá de lo que está escrito. Entonces, prestemos atención a las palabras de Jesús. Prestemos atención a la descripción que Él nos da. Está en Mateo 24, está en Marcos 13, en Lucas 17 y 21. Si miramos esos pasajes, nos daremos cuenta de que hay pues bastante coordinación a la hora de expresar los acontecimientos y quizá incluso complementación, porque hay cosas que tendrían que pasar poco después de la resurrección de Jesús, como fue la destrucción de Jerusalén en el año 70, y otros que tendrían que venir después. Pero cuando nos vamos al hecho mismo de la venida de Cristo, de la segunda venida me refiero, entonces nos damos cuenta de que las descripciones son muy similares. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se repite el tema, siendo conscientes de que Jesús nunca quiso decir que antes Él iba a venir, no, primero tiene que venir tribulación. El propio Jesús, aunque Él lo sabe todo, porque Él podía perfectamente entender los tiempos y conocía muy bien las Escrituras, conocía muy bien a los profetas. Sin ir más lejos, cuando vamos a Isaías capítulo 26, ahí se nos habla del tiempo final y se nos habla en relación a la gran tribulación y posteriormente a la resurrección. Solo tienes que leerlo, léelo un momento y fíjate en la coordinación que hay. Primero se habla de que viene tribulación. En la tribulación te buscaron, afirma el profeta. Y nos damos cuenta de que todo eso lo que nos está diciendo es que esa tribulación son dolores de parto. Y son dolores de parto porque después viene la resurrección de los muertos. En otras palabras, la venida de Jesús trae, como muy bien lo dice Pablo en 1 Corintios 15, la resurrección de los muertos en Cristo viene a consecuencia de la venida de Jesús. Se tocará la final trompeta, decía el apóstol Pablo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán. Y después los que hayamos quedado hasta su venida seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar para siempre con el Señor. Las cosas son mucho más sencillas. ¿Por qué es necesaria la tribulación? Porque la tierra se pone de parto, porque estaremos con dolores de parto. ¿Por qué de parto? Porque viene el alumbramiento final, que es nuestra resurrección y nuestra transformación
para ser como el Señor y estar para siempre con Él. No es tan complicado. En realidad, si lo miramos pacientemente y tranquilamente, tomando nota, poniendo pieza con pieza como se haría con un puzzle, nos damos cuenta de que es mucho más sencillo. Viene una tribulación, viene esa gran tribulación. Lo vemos también de una manera muy resumida y muy sencilla en Daniel capítulo 12, así es como empieza. Primero viene la derrota de Satanás por mano de Miguel. Ya el propio Apocalipsis nos lo dice también en el capítulo 11, el capítulo 12, como lo primero que hay que esperar es esa derrota de Satanás, que entonces cae a la tierra y viene con gran ira y persigue a los creyentes, persigue a la iglesia. Y cuando dices, no, son judíos que creen en Cristo, por el amor de Dios, si son judíos que creen en Cristo, son la iglesia. ¿No era la iglesia a lo que Jesús se refiere cuando habla de los creyentes? Y eran todos judíos en aquel tiempo, casi todos. Pero les llama mi iglesia. ¿No dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno quitando la pared intermedia de separación? ¿Por qué los volvemos a dividir? ¿Por qué pensamos en gentiles cristianos y judíos mesiánicos? ¿Por qué esa división? Somos todos la iglesia. Para Jesús solo hay uno, solo hay un pueblo. Es el pueblo de los que creen, han puesto su confianza en Él, le han recibido como Señor, como Salvador, como Mesías. Entonces, no ricemos el rizo, no lo hagamos tan complicado y tan difícil. Es mucho más sencillo. Se trata de la iglesia y estamos aquí en el momento de la venida de Jesús, después de la tribulación de aquellos días, porque está viniendo el arrebatamiento y la resurrección como el parto, el alumbramiento de la iglesia final, triunfante, que estará para siempre con Cristo. Y termino de nuevo con lo que dice Daniel. Primero, Miguel triunfa porque está luchando a favor del pueblo de Dios, nos dice Daniel. Y entonces nos dice que en aquel tiempo tu pueblo será liberado. ¿Y qué añade entonces? Añade también junto con eso la gran tribulación. Le llama tiempo de angustia como nunca antes. Es lo mismo. Jesús se refiere a eso cuando nos habla de la gran tribulación. Es decir, primero es derrotado Satanás y entonces viene el tiempo de angustia. Y entonces vendrá la liberación. Léelo para que veas el orden que sigue. Y entonces nos habla de la resurrección de los creyentes, para brillar como el resplandor del firmamento, como las estrellas, para siempre. Tengamos estas cosas en cuenta, contemos bien, porque es mucho más sencillo. No nos dejamos llevar por tanta idea, interpretación, versiones, historias, incluso fantasías. No, Jesús es más sencillo, la palabra de Dios es más sencilla. Volvamos a la sencillez. En eso y en tantas otras cosas, porque tenemos que estar preparados para la venida del Señor. ¿Cómo? Como su iglesia, sin distinción de judíos y gentiles, sin calentarnos tanto la cabeza, sin tanto problema mental. Jesús vendrá y nos rescatará. Y después de eso, Apocalipsis nos habla de las uvas de la ira,
la ira de Dios derramándose en las copas. Y sí, es muy posible que entonces ya no estemos aquí, porque la ira se estará derramando exclusivamente sobre la tierra, sobre el reinado de las tinieblas, del anticristo, de Satanás, que se habrá impuesto en el mundo. Pero es tan simple como eso. La trompeta final es la séptima trompeta. Y cuando suene esa trompeta final, es porque el reino de Dios se ha hecho manifiesto con la segunda venida de Cristo, nuestra resurrección y el arrebatamiento. En fin, ojalá todos lo pudiéramos ver con simpleza, sencillez, de manera que no tengamos tanta división, tanto fraccionamiento doctrinal. Os dejo con esto. Por favor, piénsalo y reflexiona. Dios os bendiga.